Hemos convocado vía Zoom a José Simonella, quien es, como todos ustedes saben, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, un gusto. Bien, mira, vamos a empezar con una noticia que se conoció en realidad la semana pasada, pero que era realmente crucial para el gobierno, por lo menos para el señor Guzmán, el ministro de Economía y Hacienda, porque tenía un test muy importante con el mercado, poniendo una licitación de letras de diferentes tipos y de diferentes plazos y de diferente interés. Y había muchas dudas después de lo acontecido hacía unos 20 días, en el sentido de que habían quedado libres todavía unos 17.000 millones de pesos. Había dudas de que si efectivamente el mercado iba a responder, y ocurrió que hubo sobreoferta. ¿Cómo lo ves a esto? No, hay un exceso de pesos, muchos bancos decidieron invertir, hasta hay fondos comunes de inversión, digamos, la verdad que el gobierno hizo una buena licitación, seguramente se le va a ir complicando mientras nos vayamos acercando a las elecciones, la renovación, porque claramente la incertidumbre sube. Y además le van pidiendo más tasa y tasa, digamos, o de bono de ser o bono link, digo, difícilmente los inversores sigan ahorrando solamente a tasa de interés con las perspectivas de inflación que hay, ¿no? Que por supuesto están muy por encima de la tasa promedio que dejan esas letras. Ahora, hay un tema que lo hemos conversado otras veces que vos has estado aquí en nuestro estudio, que es, todo el mundo está hablando del compromiso con el Fondo Monetario Internacional, de la deuda externa, de si va a haber o no en definitiva fondos para pagarlo, si tenemos siempre con el agua al cuello y los compromisos que tenemos con el fondo, pero muchas veces se deja de lado la mirada hacia la deuda interna, es decir, que tiene una relación directa con todas estas licitaciones que está realizando el gobierno nacional, y no solo este gobierno, los gobiernos anteriores también lo han venido haciendo de manera consuetudinaria, y está llegando a un nivel que, comparado con el Producto Bruto Interno, es realmente muy, muy preocupante, ¿no? Evidentemente, la deuda es aproximadamente un 80% del PBI, son 350.000 millones, de los cuales la deuda del fondo son 44.000 millones, que por otra parte está reestructurada, tiene periodo de gracia y luego comienza a vencer en 10 años. Te diría que la deuda del fondo en sí, más allá de las condiciones que pone el fondo en el acuerdo o que las condiciones que ofertó el gobierno y que el fondo aceptó son exigentes, pero desde el punto de vista financiero, tanto la tasa de interés del fondo como los vencimientos ahora son vencimientos son bastante alargados, digamos, ¿no? De nuevo, con un periodo de gracia importante. Lo que hubiera sido imposible de pagar en el acuerdo del fondo original, donde vencían 20.000 millones aproximadamente este año y 20.000 millones el año próximo. Pero una vez reestructurada la deuda, lo del fondo te diría que es un problema menor comparado con el total de la deuda. 44.000 millones versus 350.000 millones de dólares, que es la deuda total, de las cuales el 40% de esa deuda está en poder, digamos, con vencimientos entre el 22 y el 23. Esto es lo que preocupa. Es cierto que no toda la deuda está en poder del sector privado, parte de la deuda que vence está en poder del público, del sector público, con lo cual se entiende que se va a renovar. Pero la deuda en manos del sector privado son 139.000 millones de dólares y aproximadamente un 24% vence entre el 22 y el 23. Así que el esfuerzo que va a tener que hacer el Tesoro para poder renovar esos plazos fijos van a ser importantes, y se suma un desafío grande que tiene la Argentina, que es de tratar de en algún momento empezar a desarmar la ELIC, y no hay posibilidad de canjearlas por una oferta de bonos, porque la verdad que toda la capacidad de endeudamiento del Estado lo está tomando hoy el Tesoro para financiar parte del gasto que no puede cubrir con recaudación, ni con el 1% del déficit. José, precisamente el título que tenemos aquí es Economía empantanada y sin rumbo cierto, porque mientras ocurre todo esto dentro del mundo financiero específicamente, lo concreto es que hay una caída muy, muy apreciable en el consumo, y que esto está
provocando una gran preocupación en el sector oficial, porque nada de lo que se ha hecho, a pesar de esta inyección y de que la maquinita, es decir, ya no hay aceite para que funcione bien lubricadamente, porque no alcanza la producción de dinero para poder seguir con esta política que tiene el gobierno, que ellos piensan que inyectando más dinero iba a haber mayor actividad económica, y es exactamente al revés. El consumo está empantanado y lo peor es que no hay una receta o una disposición novedosa del gobierno que haga pensar que esto puede cambiar por lo menos en el corto o el mediano plazo. Diría, Gustavo, que el mayor problema que tiene el gobierno es que no tiene ni confianza ni credibilidad en las medidas. A veces no son tan diferentes unas medidas de otras, pero sí es diferente en el contexto en que la aplicas. Si hay confianza y hay credibilidad, una medida puede dar resultado. Si no hay confianza y no hay credibilidad, es muy difícil que las medidas den resultado. Es el mayor desafío que enfrenta el gobierno, un gobierno con muchísimos problemas políticos que obviamente generan una incertidumbre muy alta a la economía, a punto tal que cuando los principales encuestadores, digamos, relevan un humor social muy desmejorado, muy agitado, digamos, la gente está muy enojada, con la clase política en general, pero también manifiesta un pesimismo sobre el futuro, ¿no? O sea, cuando se hacen algunas encuestas hasta que el 80% de los encuestados creen que van a consumir menos el año que viene, o los próximos meses. Así que digo, las perspectivas son muy malas, y cuando uno analiza el REM, que es el relevamiento de expectativa de mercado, que toma los análisis realizados por las principales consultoras económicas del país, universidades y bancos, en una muestra muy grande, habla de que el segundo y el tercer trimestre de este año la economía estaría cayendo, que la inflación va a estar alrededor del 65%. Esto te hablo de abril. Y cuando uno compara las expectativas que habría en abril con las de marzo, se da cuenta que las de abril son aún peor que la de marzo. Es decir, la inflación no cede, porque la inflación core, la que tiene que ver con precios que están completamente sin incidencia de estacionalidad o de precios regulados, es más alta en abril que en marzo, perdón. Cuando uno ve que las perspectivas de consumo desmejoran, cuando uno ve que la gente cree que va a estar peor, digo, todo eso no ayuda a que la economía logre salir de la perspectiva que tiene, y por ende las profecías autocumplidas en economía se dan. Así que me parece que el gobierno perdió una oportunidad extraordinaria, Gustavo, que era el acuerdo con el fondo para que ese haya sido el hito que le hubiera permitido generar un punto de inflexión en cuanto a las perspectivas económicas de la gente, o de los agentes económicos en general, y lejos de eso, esa buena noticia duró un día, porque al día siguiente le declaraba la guerra a la inflación, cuando en realidad no tenía ningún arma para declarar esa guerra, y no tenía ninguna posibilidad en el corto plazo de que esa guerra tuviera batallas exitosas. Así que lamento que el gobierno no haya aprovechado este punto de inflexión, que era el acuerdo con el fondo, para partir de ahí haber hilado algunas buenas noticias, como por ejemplo que íbamos a exportar más porque los precios internacionales eran muy buenos, como por ejemplo que habíamos descomprimido la situación de las reservas porque el fondo nos devolvió parte de lo que le habíamos pagado, digamos, en este año, como por ejemplo que la industria estaba creciendo. Digo, la verdad que optó por un problema, por contestarle a la interna de la propia coalición de gobierno, declarando una guerra a la inflación, una guerra que lamentablemente es un chasquibum, digamos, porque la única arma que se planteó fue un acuerdo, digamos, el fideicomiso del trigo, que aún hoy todavía no funciona. José, sabemos que tenemos una agenda muy apretada y que hiciste un esfuerzo por estar presente en nuestro programa, cosa que por supuesto apreciamos. Te dejo porque sé que tenías una reunión exactamente a las 4 y a las 4 te libero, porque ustedes saben, este programa se está grabando. Nosotros grabamos exactamente a esta hora. Muchas gracias, José. En cualquier momento volvemos a conversar. Un abrazo grande.